Las 2:47 de la madrugada, hora local. El puente de mando del superportaaviones USS Gerald R. Ford había dejado de ser una sala de control. Se había convertido en un sistema nervioso convulsionando bajo la presión de los datos. En las pantallas tácticas de la N/SPI-6, el cielo del Golfo Pérsico ya no era el azul de la noche, sino una tormenta electromagnética ardiendo en rojo. 50 vectores de misiles de crucero desgarraban el aire denso del estrecho de Hormuz. Mach 0 y 9. Distancia, 48 kilómetros. En un espacio tan estrecho como 2 millas náuticas, este leviatán de 100.000 toneladas no era un buque de guerra. Era un bloque solitario de acero en medio del fuego cruzado. La pregunta ya no era cómo esquivar el ataque, porque la física no permite a un superportaaviones ejecutar giros bruscos. La pregunta ahora era cómo doblar la realidad dentro de una botella. Las 2:48 de la madrugada. Los acantilados de Zagros, a más de 4.200 metros de altitud, son para el centro de mando de Teherán algo más que simple terreno. Son estaciones naturales de amplificación de radar, armas geológicas convertidas en ventaja táctica. Los pulsos de radar del Ford, al impactar contra la caliza de la montaña, no rebotan de manera lineal, se fragmentan, creando una cortina de interferencias tan densa que hasta una gaviota podría confundirse con un misil nuclear. Es gaslighting táctico a escala nacional. El Ford sufre una sobrecarga algorítmica. El sistema de gestión de combate, diseñado para analizar 1000 objetivos por segundo, estaba siendo atormentado por miles de drones de papel Mylar y láminas baratas de papel de aluminio que Irán había dispersado por todo el estrecho. 45 segundos. Un silencio mortal en la lógica de la inteligencia artificial. El sistema duda entre un globo de cumpleaños y un misil de crucero supersónico, mientras la IA quedaba atrapada en sus bucles de validación. 5 misiles reales descendían hasta 10 pies sobre la superficie de las olas, completamente ocultos por la interferencia Doppler. Las 2:50 de la madrugada. De repente, el alcance del radar explota. Primero 50 contactos, luego 100, luego 200. A simple vista parecía que el cielo se desmoronaba. Pero no estás viendo una flota de misiles. Irán había saturado el cuello de botella con miles de globos Mylar, cometas reflectantes y drones ligeros equipados con láminas de aluminio de alta graduación. Era una pesadilla de baja tecnología, sucia y barata, diseñada para provocar una sola cosa: parálisis computacional. El radar AN/Sur PEEE-6 BUE, el array de antenas escaneadas electrónicamente activas más avanzado de la historia, opera sobre 37 módulos de antena digital independientes. Puede rastrear 1000 objetivos de forma simultánea, pero aquí el sistema sufre una sobrecarga de falsos positivos. Cada trozo de papel de aluminio genera una sección cruzada de radar de alta fidelidad. El sistema de gestión de combate activa un bucle de validación obligatorio. Detectar, rastrear, categorizar. Ha sido diseñado para nunca fallar. Y eso es exactamente su punto débil. La IA se ahoga en objetivos fantasma, lo que provoca un retraso de saturación de datos de 45 segundos. No es un colapso. Es una guerra interna. Durante 45 segundos, las compuertas lógicas quedan inundadas. La IA intenta desesperadamente distinguir un misil de crucero que se desplaza a 700 pies por segundo de un globo a la deriva. Mientras el sistema informático se asfixia, el enemigo juega su mano por debajo de la pantalla caótica de globos. 5 misiles supersónicos genuinos que rozan la cresta de las olas a apenas 3 metros de altura. Los iraníes han envenenado el código fuente. El Ford jadea sus sensores enterrados bajo basura digital. Pero en la Armada de los Estados Unidos no necesitas tus propios ojos para matar. Solo necesitas ser parte de la red. Esto es Norte, IFCCA, la red de ojos sobre el blanco más letal jamás construida. A 9.000 metros sobre el caos, un E-2D Advanced Hawkeye traza círculos en el aire frío y delgado. Su radar no está mirando las montañas ni la interferencia de las olas. Está mirando hacia abajo a través de la tormenta de basura. Desde su posición ventajosa, el Hawkeye no ve 200 objetivos. Ve exactamente 5. Despoja el Mylar y el papel de aluminio como un filtro fotográfico que aísla los 5 misiles que abrazan el agua. La IA del Ford sigue ahogándose, pero ya no necesita sus propios ojos. A través del relé de datos tácticos Link 16, el Hawkeye transmite una solución de control de fuego de calidad directamente al cerebro de combate del Ford. El portaaviones deja de luchar contra las interferencias. Las evita. Delega la solución de disparo a un destructor de clase Arleigh Burke, que acecha a 18 kilómetros de la costa en aguas abiertas profundas, donde la relación señal-ruido es prístina. El Ford ni siquiera ve los misiles en su alcance principal, simplemente activa el comando de lanzamiento.
Las celdas del destructor se abren y una salva de interceptores SM-6 aullan hacia el cielo. No son guiados por el radar local confundido del Ford. Vuelan con el ojo fantasma del E-2 donde la red ha cerrado la brecha. Los iraníes pensaban que habían cegado al gigante. No se dieron cuenta de que acababan de entrar en una red invisible. Y la araña, toda la armada de los Estados Unidos, ya estaba tirando del hilo. Las 2:51 de la madrugada. Los interceptores SM-6 perforan el cielo, pero los 5 misiles oscuros ejecutan una maniobra desesperada, descendiendo a menos de 2 metros sobre las olas, intentando deslizarse por debajo del horizonte de radar. Están a 8 kilómetros. El sistema del Ford, alimentado por los datos del Hawkeye, rastrea el descenso terminal. 5 segundos para el impacto. El Ford no dispara ni una sola bala. En cambio, una apertura silenciosa en la superestructura de la isla se desliza para abrirse. Ellos, en línea. El láser no dispara un proyectil. Dispara 60 kilovatios de fotones coherentes. Viaja a 299.000 kilómetros por segundo. No hay rastro. No hay estruendo de lanzamiento. Solo hay la velocidad de la luz. En una fracción microscópica de segundo, el láser perfora un agujero al rojo vivo a través de las aperturas buscadoras del misil. No necesita destrozar la célula del misil. Solo necesita fundir el array de sensores infrarrojos detrás del cono de la nariz. 2 segundos para el impacto. Los sensores se derriten. El ordenador de guiado, inundado de ruido térmico, pierde su bloqueo. Los misiles, volando ciegos a más de 1.100 kilómetros por hora, pierden el equilibrio. No detonan, tumban. Las 5 cabezas de guerra de varios millones de dólares giran en el aire y se estrellan contra el Golfo Pérsico como peso muerto, hundiéndose en el abismo a 150 metros de la eslora del Ford. El barco ni siquiera se estremece. Las 2:53 de la madrugada. El enjambre ha desaparecido, pero la trampa tiene otra capa. Bajo la quilla del Ford, el océano despierta. Irán ha estado sembrando el canal de Hormuz con minas de fondo programables EM-52. Son sensores acústicos inteligentes. No explotan solo por contacto. Escuchan el zumbido de baja frecuencia distintivo de los reactores nucleares gemelos del Ford. 3 minutos para la zona de peligro. Los arrays de sonar del Ford gritan. Múltiples firmas acústicas detectadas. El Ford está en un campo de minas de depredadores autónomos, pero el capitán no desvía el rumbo. Se dirige directamente hacia la guarida de las serpientes. Knife Fish UAV desplegado. Un vehículo submarino no tripulado se desliza desde la popa del Ford como un tiburón que entra en la cacería. No busca las minas. Las hackea utilizando sonar de baja frecuencia. El Knife Fish no solo localiza los EM-52, imita la firma acústica exacta del Ford. Es un acto de ventriloquismo digital. El Knife Fish transmite un pulso fantasma sintético del ruido del motor del portaaviones, alejándose del barco real y directamente hacia los barcos de ataque de enjambre iraníes, que esperan en las aguas poco profundas. Las minas EM-52, detectando al portaaviones pasando justo sobre sus sensores de activación, detonan con una onda de choque submarina cegadora. El golpe de choque no alcanza al Ford, destroza el lecho marino bajo el enjambre de embarcaciones iraníes. Sus propias minas, engañadas hasta una explosión violenta y prematura, vaporizan su propia línea de piquete. El agua erupciona en un geyser de 60 metros y las pantallas de los operadores iraníes se apagan. Es un golpe maestro a sangre fría que utiliza las propias armas inteligentes del enemigo para despejar su propio camino al infierno. Pero el giro no es solo la explosión. Es lo que ocurrió dentro del búnker. Mientras los operadores iraníes en su centro de mando costero luchaban por reiniciar sus consolas ennegrecidas, comenzó la verdadera pesadilla. El Ford no había utilizado el Knife Fish solo para activar las minas, lo había usado como inyector de datos del caballo de Troya. Mientras el Knife Fish imitaba la firma acústica del portaaviones para atraer a las minas, transmitía simultáneamente una ráfaga de código digital de alta ganancia y corto alcance directamente a la red de módems acústicos submarinos que el campo de minas iraní utilizaba para el mando y control. El sistema de gestión de combate del Ford, ahora funcionando con un bucle de validación acelerado cuánticamente, no solo desactivó las minas, las reasignó. En la oscuridad turbia y presurizada del fondo de Hormuz, las minas EM-52 restantes no permanecieron en silencio. Ejecutaron una reversión de firmware. Tras la inyección del flujo de mando sintético del Ford, la lógica de adquisición de objetivos de las minas fue invertida. Las minas diseñadas para cazar el zumbido de baja frecuencia de un enorme reactor nuclear fueron reprogramadas de repente para cazar la cavitación errática y de alta frecuencia de las propias lanchas de ataque de alta velocidad iraníes que las habían desplegado. El comandante del enjambre de barcos iraníes, todavía recuperándose del shock del primer geyser, vio de repente cómo su alcance de radar brillaba en oro intenso. Las etiquetas amigas en su propio campo de minas habían desaparecido, reemplazadas por un rojo hostil pulsante.
Las minas no estaban a la deriva, estaban rastreando. En el centro de mando, los oficiales iraníes observaban con horror cómo su propia red de comunicaciones internas comenzaba a retroalimentarse sobre sí misma. El Ford había logrado una dominancia digital de espectro completo. Había convertido todo su perímetro submarino en una trampa para sus propios creadores. Uno a uno, los barcos de alta velocidad comenzaron a acelerar, intentando escapar de los fantasmas que habían colocado en el fondo del mar. Pero los EM-52 eran más rápidos. El agua comenzó a hervir con explosiones secundarias. Era una defensa autocorrectora. El Ford ni siquiera tuvo que usar un solo interceptor SM-6 ni un pulso láser para la segunda fase del enfrentamiento. Simplemente extendió su alcance a través del Knife Fish, tocó el interruptor de apagado del propio enemigo y le dijo a las minas que sus amos eran ahora los objetivos. El comandante iraní intentó enviar una señal de desactivación al campo, pero la señal fue bloqueada, interferida por la propia suite de guerra electrónica del portaaviones, que ahora se hacía pasar por el propio cuartel general de mando iraní. Era el ataque de intermediario definitivo. Los barcos de enjambre no se hundieron por los misiles, se hundieron por la realización de que ya no controlaban sus propias armas. Las pantallas en el búnker de Bandar Abbas se apagaron, no por un sobretensión, sino porque el Ford había subido con éxito un comando de destrucción a toda la red defensiva del estrecho. El Ford cortó las aguas cristalinas, su estela brillando a la luz de la luna. No había fuego, no había humo negro que se elevara, no había cubierta astillada, solo el zumbido rítmico y constante de las turbinas y la constatación de que el enemigo había sido derrotado por su propia arquitectura. El barco no era solo una ciudad flotante, era un parásito digital que había consumido al huésped desde adentro hacia afuera. El oficial de radar del Ford se recostó en su silla, su uniforme empapado en sudor frío. Miró la pantalla. No estaba simplemente vacía, estaba reformateada. Las 3:10 de la madrugada. Toda la red del enemigo era ahora una carcasa vacía, bloqueada por una llave maestra en manos del Ford. Pero la pregunta que flota en el aire es pesada. ¿Y si una de esas 5 cabezas de guerra no se hubiera fundido bajo el resplandor del láser? ¿Y si la sincronización de red del Ford hubiera fallado durante solo 2 segundos más? Si ese misil hubiera perforado esa cubierta de vuelo, no habría sido solo un incendio localizado. Habría sido el parking más caro de la historia humana. El coste inmediato, miles de millones en acero y tecnología irreemplazable. Pero el coste estratégico, ahí es donde los números se vuelven feos. Para Teherán, un solo impacto exitoso habría sido su Pearl Harbor. Para los Estados Unidos, habría sido la luz verde para desmantelar sistemáticamente cada radar, cada silo y cada puesto de mando desde Kermanshah hasta la costa en menos de 12 horas. Querían un titular. Habrían comprado una invasión, pero fallaron porque subestimaron la única cosa que importa en el teatro moderno, la velocidad de tus datos. La lección aquí es brutal. En esta nueva era, tu velocidad no se mide en números de Mach, se mide en la rapidez con que tu red puede despojar de las mentiras del enemigo. El Ford ya está a kilómetros de distancia, un monolito de acero silencioso que desaparece en la bruma de la madrugada. En algún lugar de un búnker en Teherán, un operador está mirando una pantalla negra, todavía esperando la explosión que nunca llegó. ¿Crees que ese enjambre de globos fue un accidente? En el ámbito del análisis militar moderno, reconocemos que el Ford nunca está solo. Es el ancla de un grupo de ataque de portaaviones, que es esencialmente una colmena flotante con mente electrificada. Y por eso el Ford sigue siendo intocable. No es solo acero, es el vértice de la tecnología de la información de una civilización. Y es un testimonio del hecho de que cuando vas a la guerra contra una red, no estás luchando solo contra un enemigo, estás luchando contra lo inevitable. ¿Crees que Irán va a replegarse tras este golpe devastador? ¿O crees que ya está en silencio, preparando una respuesta más calculada y letal? Deja tu análisis en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo archivo clasificado se desbloquea en nuestro próximo video.